Muy buenos días, señoritas, caballeros. Espero que todo el mundo se encuentre muy bien. Eh, bueno, hoy no pude asistir por motivos del paro, pero ahí ya les envié trabajo. La primera parte del trabajo es un crucigrama que pueden imprimir pueden imprimirlo y desarrollarlo en una hoja. Si no pueden imprimirlo, lo pueden desarrollar en un cuaderno o en una hoja aparte. Además de eso, cada una de las palabras que aparezcan en el crucigrama deben traducirla al inglés y el trabajo se lo entregan al o a la representante para que al final de la clase me lo deje encima de mi escritorio en orden, por favor. La segunda parte es un video, es este video que les estoy grabando, donde les voy a explicar lo que tenía preparado para el día de hoy para no quedarnos atrasados. ¿Listo? Entonces, pues a darle, aquí vamos. Hoy empezamos con la unidad número 3, movimiento en el plano. ¿Qué íbamos a ver en esta unidad? Íbamos a ver vectores, magnitudes físicas, cantidades vectoriales y escalares, qué es un vector, componentes de un vector, suma de vectores, método gráfico, método analítico, movimiento de proyectiles, movimiento parabólico y semiparabólico, ecuaciones, análisis gráfico. Empecemos con vectores. Nos dicen que primero para hablar de vectores tenemos que hablar de magnitudes físicas. ¿Qué es una magnitud física? Es una propiedad que puede medirse y describirse cuantitativamente y se clasifica en dos tipos principales, escalares y vectoriales. ¿Qué significa la palabra cuantitativo? Que tiene un valor específico. Eso se llama cuantitativo, que se puede contar, se puede medir. Ahora, hablemos de esas magnitudes escalares y vectoriales. Cantidades escalares son magnitudes que se describen completamente por su magnitud numérica y la unidad asociada, pero no tienen dirección. Por ejemplo, tenemos la masa, tenemos la temperatura, tenemos el tiempo, tenemos la longitud. ¿Cómo así? La masa es una cantidad escalar. ¿Por qué? Porque la podemos definir mediante un número y una unidad. Por ejemplo, 70 kilogramos, una tonelada. La temperatura pasa lo mismo. Es una cantidad escalar porque tiene un número y una unidad para definirse. 2 grados centígrados, menos 4 grados Fahrenheit. El tiempo pasa lo mismo. Una hora, 2 días, un año. Longitud, 1 metro, 30 centímetros, 40 yardas. Eso es una cantidad escalar. Ahora, cantidades vectoriales son magnitudes que tienen tanto magnitud como dirección. Se representan mediante un vector que son segmentos de línea con longitud, direcciones específicas, como por ejemplo velocidad, aceleración, fuerza y desplazamiento. ¿Cómo así? Hablemos de la velocidad. Ya hemos hablado varias veces de la velocidad. La velocidad se puede definir mediante un número y una unidad. ¿Cuál? Un número. Puede ser positivo o negativo. 2, menos 4. La unidad, metros sobre segundos. Entonces la velocidad sería, por ejemplo, 2 metros sobre segundos. Y el signo nos está indicando la dirección, es decir, hacia dónde va. Por ejemplo, 2 metros sobre segundos quiere decir que vamos hacia adelante, que vamos subiendo. Menos 4 metros sobre segundos, que vamos retrocediendo. Lo mismo pasa con la aceleración. La aceleración tiene magnitud, es decir, tiene un número y una unidad. 3 metros sobre segundos al cuadrado, menos 10 metros sobre segundos al cuadrado, 20 kilómetros sobre hora al cuadrado. Tiene un número y una unidad. Ahora, si es positivo o negativo nos va a indicar la dirección. Si es positivo quiere decir que la aceleración va hacia adelante. Si es negativo quiere decir que la aceleración va hacia atrás. En ese caso recuerden que se llama desaceleración. Lo mismo pasa con el desplazamiento. Tiene magnitud y dirección. ¿Cómo así? Por ejemplo, 2 metros. Quiere decir que estamos caminando 2 metros hacia adelante. Menos 4 centímetros. Quiere decir que estamos caminando hacia atrás. Ahora ahí apareció una palabrita mágica ahorita que es vector. Pero no hemos dicho que es un vector. Entonces vamos a definir qué es un vector. Un vector es una entidad matemática que tiene tanto magnitud o norma, también se conoce con ese nombre, que es la distancia, es el valor, dirección, que es el ángulo,
y el sentido, que es una flechita. Ya van a saber qué significa eso de una flecha. Gráficamente se representa mediante un segmento de recta dentro de un espacio tridimensional, con una punta de flecha para darle dirección. Es decir, ahí nos están diciendo cómo se dibuja un vector. Matemáticamente se escribe con una letra mayúscula y una flecha encima. Es decir, cuando aparezca algo así, cuando aparezca algo como esto significa que lo que está ahí es un vector. Una letra mayúscula con una flechita encima. Eso es un vector. Gráficas. Lo largo de la flecha indica la magnitud del vector, es decir, el valor de este. Por ejemplo, esto de ahí es un vector. ¿Listo? Una flechita. Y tiene que tener su nombre. En este caso, esa flechita es el vector A. Tenemos, por ejemplo, el vector B. Tenemos el vector C. Tenemos el vector Ana. ¿Por qué es el vector Ana? Porque miren que la palabra o el nombre Ana tiene una flechita encima. Por eso es como un vector. Lo único es que nosotros no utilizamos nombres porque sería muy largo. Por eso es que usualmente utilizamos una letrica y en mayúscula. Este sería el vector D. Este sería, por ejemplo, el vector Oscar. ¿Listo? Y hay de diferentes tamaños, gustos y sabores. Es decir, un vector puede dirigirse en cualquier dirección, puede tener cualquier valor, es decir, puede ser muy grande como muy pequeño. Puede ser positivo, puede ser negativo. Ahora, vamos a hablar de las componentes de un vector, es decir, ¿por qué está compuesto un vector? Cualquier vector se puede describir por completo mediante sus componentes. Por ejemplo, tenemos el plano cartesiano, el eje X, el eje Y. ¿Sí? Tenemos aquí nuestro eje X. Aquí está nuestro eje X y nuestro eje Y. Y tenemos nuestro vector A. Ese vector A está compuesto por unos valores. ¿Cuáles serán esos valores? Tranquilos que ya vamos para eso. Lo primero que tenemos que darnos cuenta es que ese vector A tiene un ángulo con respecto al eje X, un ángulo en esa dirección. Cuando se toma del eje X hacia la izquierda, siempre va a ser un ángulo positivo. Por lo tanto, como ese vector tiene un ángulo con respecto al eje X, es decir, tenemos el eje X, acá el eje X, y si tomamos el ángulo desde aquí hacia acá, así como nos muestra aquí, ese vector, es decir, este de acá, va a tener unos valores, tanto, permítame borrar acá para que se vea mejor, va a tener valores tanto en el eje X, es decir, va a tener un valor en X y va a tener un valor en Y. Para hallar esos valores vamos a utilizar una ecuación en específico. Primero, ¿cómo vamos a escribir el vector A? El vector A se escribe de esta forma. A vector o el vector A tiene o posee valores tanto en el eje X, que sería este de acá, como en el eje Y, este de acá. Ahora nuestra misión es saber cuánto vale el vector A en el eje X y cuánto vale el vector A en el eje Y. Para eso vamos a utilizar esta ecuación. Para hallar el valor del vector A en el eje X vamos a utilizar el valor del vector, que sería A por el coseno del ángulo. Y en el eje Y sería prácticamente lo mismo, el valor del vector A, pero en vez de utilizar coseno, utilizamos seno. Y siempre va a ser de esa forma. Para no empezar a mover ángulos ni nada por el estilo, siempre se va a hacer de esa forma. Es decir, para el eje X vamos a utilizar el coseno y para el eje Y vamos a utilizar el seno. ¿Listo? Siempre. Pero con una sola condición. ¿Cuál es esa condición? Siempre para el eje X vamos a utilizar coseno y para el eje Y siempre vamos a utilizar seno, siempre y cuando tomemos el valor del ángulo desde el eje X, es decir, desde este eje, en contra de las manecillas del reloj, es decir, de aquí hacia acá, girando hacia la izquierda. Si siempre tomamos el ángulo de esa forma, siempre para el eje X va a ser coseno y para el eje Y va a ser seno.
Si no lo toman de esa forma, tienen que ir a trigonometría, lo que le enseñaron los profes en noveno, en octavo, armar un triángulo rectángulo, ver el ángulo, quién es el lado opuesto, quién es el lado adyacente y utilizar las relaciones trigonométricas. Pero si ustedes toman el ángulo así como les acabo de mencionar, para el eje X siempre va a ser coseno, para el eje Y siempre va a ser cero. Y así lo vamos a hacer siempre. Y de esa forma siempre lo vamos a hacer para... perdón. Y de esa forma siempre lo vamos a hacer para cualquier vector, no importa cómo sea el vector. Es decir, por ejemplo, aquí tenemos el vector B. Ese vector B tiene un ángulo. Y el ángulo, ¿desde dónde lo vamos a tomar? Siempre lo vamos a tomar del eje X hacia la izquierda, en contra de las manecillas del reloj. Si siempre se toma así, ese ángulo siempre va a ser positivo. Como el vector B tiene un ángulo con respecto al eje X, tiene valores tanto en el eje Y como en el eje X. ¿Y cómo vamos a hallar eso? Pues sencillo. Primero, ¿cómo se escribe el vector B? Pues el vector B es igual a un valor en X más un valor en Y. Ahora tenemos que hallar esos valores en X y en Y. ¿Cómo lo vamos a utilizar? Pues ya les dije. Si toman el ángulo desde el eje X en contra de las manecillas del reloj, siempre va a ser con coseno. Y para el eje Y sería siempre con seno. Ahora, ¿cómo se suma esto? Porque esto tiene operaciones. Se puede hacer suma, resta, multiplicación, división. Nosotros vamos a enfocarnos ahorita en la suma y en la resta, porque el método de hacerlo es el mismo, lo único es que cambia la operación. Para sumar vectores existen dos métodos. El método gráfico. Para este método requerimos una regla de transportador. Y tenemos un método analítico, que necesitamos conocimientos básicos de matemática. Muy importante acá, los dos métodos conducen al mismo resultado, solo que el método gráfico está sujeto a errores de medición. En cambio, el método analítico es 100% exacto, a menos de que cometan errores matemáticos, ¿no? Pero los dos tienen que llevarlo a la misma respuesta. El método gráfico tiene dos opciones. La primera opción, el método del paralelogramo. Solo se pueden sumar o restar dos vectores simultáneamente. Y de sexto. ¿Cómo así? Ahorita cuando hagamos un ejemplo vamos a ver cómo es la cuestión. Pero lo voy a ir explicando aquí por encimita. Tenemos el vector P, hasta acá, y el vector Q. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a dibujar el vector P, lo vamos a dibujar donde terminó el vector Q, que sería aquí. Y tomamos el vector Q, que sería lo dibujamos donde terminó el vector P, que sería aquí. Y unimos el punto inicial con el punto final donde se intersectaron los dibujitos que hicimos y creamos una línea que sería esta de acá. Y esa línea, perdón, esa flecha. Y esa flechita sería la respuesta, sería el resultado de sumar el vector P más el vector Q. El método cabeza-cola. Se pueden sumar o restar varios vectores simultáneamente. Y sería algo como esto. Profe, ¿cómo así? Muy sencillo. Empezamos con el vector A. ¿Listo? Le vamos a sumar el vector B. Pero ¿en dónde lo vamos a colocar? ¿En dónde lo vamos a dibujar? Donde terminó el vector A. Es decir, el vector A terminó acá. Y ahí vamos a dibujar el vector B. Este de acá. Vamos a sumar un tercer vector. El vector C. ¿En dónde lo vamos a dibujar? ¿Dónde lo vamos a sumar? ¿O en dónde lo tenemos que colocar? Donde terminó el vector B. Aquí terminó el vector B. Y este sería el vector C. ¿Y cuál sería el resultado? Pues unir el punto inicial, es decir, donde todo comenzó, que sería acá, con donde todo terminó, acá. Unimos esos dos puntos, que serían esta flechita de acá. Y ese sería el resultado de sumar el vector A, que sería este, el vector B, que sería este, y el vector C, que sería este. Ahora, el método analítico. Por medio de este proceso obtenemos una respuesta 100% precisa, a menos de que cometamos errores matemáticos. ¿Cómo es eso? Vamos a sumar el vector A más el vector B. Y cuando sumemos esos dos vectores, ¿qué nos va a dar? Una respuesta. R es respuesta. La respuesta va a ser ¿qué? Sumar el vector A más el vector B. Para eso tenemos que saber quién es A y quién es B. Entonces sabemos que el vector A y el vector B tienen valores tanto en el eje X como en el eje Y. ¿Qué tenemos que hacer?
pues vamos a sumar eso. Y cuando sumemos esto con esto, pues, ¿qué va a pasar? Pues si el vector A depende de valor en X y el vector B también depende de un valor en X, el vector A depende de un valor en Y, el vector B también va a depender de un valor en Y. ¿Qué significa eso? Que la respuesta tiene que depender también de un valor en X y un valor en Y. ¿Qué tenemos que hacer para hallar entonces este valor en X y este valor en Y? Aquí es donde nace esa famosa frase: usted suma peras con peras, manzanas con manzanas, perros con perros, gatos con gatos. Es decir, usted va a sumar o vamos a sumar valores de X con valores de X, valores de Y con valores de Y. No podemos mezclarlos. Tiene que ser X con X, Y con Y. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a sumar eso. Miren, aquí estamos sumando solamente valores en X y aquí solamente valores en Y. Ahora, va a aparecer una nueva formulita, que es la magnitud de un vector, que es una raíz cuadrada. ¿Listo? Tenemos esta ecuación. Y vamos a hallar también la dirección del vector, que es un ángulo, que lo vamos a hallar con esta ecuación, tangente a la menos 1. ¿Cuál es la característica? Que miren, que el resultado de la suma de los valores en X los vamos a elevar al cuadrado. Y el resultado de la suma de los valores en Y los vamos a elevar al cuadrado. Luego, esos dos, como estamos sacando una magnitud, esos dos sí los vamos a poder sumar. Esos dos sí los vamos a poder sumar. Pero después de sumarlo tenemos que sacarle raíz cuadrada. La característica de esta ecuación para hallar el ángulo de cualquier vector es tangente a la menos 1. Para sacar la tangente a la menos 1 en la calculadora, lo que van a hacer es buscar la letra Shift, la van a oprimir una sola vez. Luego van y buscan la tecla tangente. Eso lo pueden hacer también con coseno y seno. Lo oprimen y la oprimen una sola vez. Y les va a aparecer en la calculadora coseno a la menos 1, seno a la menos 1, tangente a la menos 1. Pero ¿cuál es la principal característica de esto? Que mire, que hay una división dentro de esa función trigonométrica. Y la división siempre va a ser valor de Y sobre valor de X. Siempre va a ser de esa forma. ¿Listo? Eso sería toda la teoría. Vamos a pasar al ejemplo. Bueno, antes de eso, vamos a hablar de vectores unitarios, que se describen de esta forma, con un gorrito. Esa es la característica, que el vector unitario tiene un gorrito. Se usan para especificar una dirección conocida y no tienen otro significado físico. Es decir, no lo vamos a sumar, no lo vamos a restar, no le vamos a hacer ninguna operación. Es simplemente cuando aparezca una letrica con ese gorrito, nos está indicando hacia dónde va el vector. Es decir, si es para el eje X, si es para el eje Y, si es para el eje Z. Se usarán los símbolos J gorrito, I gorrito, J gorrito y K gorrito para representar los vectores unitarios. Y eso nos va a indicar hacia qué dirección va. Es decir, I gorrito significa que el vector va en el eje X. J gorrito significa que el vector va en el eje Y. Y K gorrito significa que el vector va en el eje Z. Pueden ser positivos o negativos, porque recuerden que los vectores tienen el plano cartesiano tiene valores positivos como negativos. Y aquí podemos verlo, miren. Cuando el vector es I gorrito es porque está en el eje X. Cuando el vector tiene J gorrito es porque está en el eje Y. Y cuando el vector tiene K gorrito es porque está en el eje Z. Recuerden que nosotros vamos a trabajar más que todo en dos dimensiones. Ahora sí, vamos con el ejemplo. Nos dicen, encuentre la suma de dos vectores A y B que se encuentran en el plano XY. Además, deben encontrar la magnitud, dirección y sentido de los vectores que conforman el ejercicio. Y nos dan los vectores. Miren, el vector A es 2 en Y más 2 en J, es decir, 2 en X más 2 en Y. El vector B es 2 en Y menos 4 en J, es decir, 2 en X menos 4 en J. Y los dos vectores están en metros. ¿Listo? La solución nos va a quedar de esta forma. Profe, ¿cómo llegamos a esa solución? Muy sencillo. A ver. Vamos aquí a abrir otro programa para mostrarles. Ajá. Entonces, recuerden que
recuerden que los vectores eran, en vector A no le voy a colocar la flechita porque se me va a dificultar, 2 en I, 2 en I, y tampoco los gorritos a los vectores binarios, 2 en J. Y el vector B es 2 en I nuevamente, menos 4 en J. Eso es lo que vamos a dibujar. ¿Cómo se dibuja esa cuestión? Tenemos nuestro plano cartesiano, el eje Y y el eje X. Ahí lo voy a hacer burdamente. ¿Listo? Ese plano cartesiano, obviamente que tenemos que colocarles unas escalas. ¿Cómo así? Pues los cuadritos que ustedes tienen ahí en el cuaderno. Si ustedes miden esos cuadritos, cada 2 cuadritos representa 1 centímetro. Entonces ustedes van a colocar la marca cada 2 cuadritos para 1 centímetro. ¿Listo? Entonces los 2 primeros cuadritos representan 1, los otros 2 cuadritos representan 2, los otros 2 cuadritos representan 3, los otros 2 cuadritos representan 4. Y así con todos los demás ejes, cada 2 cuadritos. Si lo hacemos en un eje, va a ser igual para todos los demás ejes. Listo, ahí tenemos nuestro plano cartesiano. Ahora vamos a graficar el vector A. Nos dicen 2 en Y, eso es 2 en X. Y como es positivo, pues vamos en el eje X positivo. Entonces tenemos el origen 0. Entonces tenemos 1 y 2. Listo, estamos paraditos acá. Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a caminar 2 en J, es decir, 2 en Y. Y va a ser hacia arriba. ¿Por qué? Porque es positivo. Es decir, caminamos 2. Estamos paraditos acá. Aquí estamos en 0. Caminamos 1. Caminamos 2. Ahora, unimos el principio con el fin. Es decir, desde aquí hasta acá, lo unimos con una flecha. Que aquí se me va a dificultar hacer la flecha, entonces por eso no lo voy a dibujar. Y ese sería nuestro vector A. ¿Listo? El vector B, vamos a hacer exactamente lo mismo. Caminamos primero 2 en Y, desde el centro, es decir, desde acá. Este es el método del paralelogramo, el que estoy haciendo. Caminamos desde el centro acá. Estamos en 0, 2 en Y, es decir, 2 en X positivos. 1 y 2. Otra vez estamos aquí. Ahora, menos 4 en J, es decir, 4 en Y, pero como es negativo, en vez de subir, vamos a bajar. Entonces, estamos aquí paraditos acá. 0, 1, 2, 3 y 4. Y unimos el punto inicial con el punto final. Es decir, unimos de aquí hasta aquí. Y este sería nuestro vector B. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dibujar el vector A donde terminó el vector B. Es decir, el vector A, que es este de acá, lo vamos a dibujar donde terminó el vector B. Es decir, acá, igualitico. Lo podemos hacer incluso más grande, no pasa nada. ¿Listo? Igualito. Ahora el vector B lo vamos a dibujar donde terminó el vector A. Exactamente lo mismo que hicimos y exactamente de la misma forma. ¿Listo? Entonces, donde terminó el vector A, vamos a dibujar el vector B, que sería algo como esto. Lo podemos hacer más largo, no pasa nada. ¿Listo? Ahora, ¿qué nos queda hacer? Unir el punto inicial, o sea, aquí donde todo nació, con el punto final, es decir, donde se intersectaron las 2 líneas, o sea, este acá. Vamos a unir esos 2 puntos. Acá, acá. Y ese sería nuestro resultado. Esa sería la suma del vector A más el vector B. Ese sería el resultado. ¿Listo? Que es la gráfica que está acá. Ahora, entonces tenemos el vector A. Ya hicimos el método gráfico. Vamos a hacerlo por el método analítico. Tenemos el vector A. Ya tenemos cuánto vale A en X y A en Y. Vale 2 y 2. Tenemos que hallar la magnitud de ese vector. ¿Cómo lo vamos a hallar? Con la ecuación de magnitud. Raíz cuadrada de X al cuadrado más Y al cuadrado. ¿Qué tenemos que hacer? Simplemente reemplazamos. 2 al cuadrado más 2 al cuadrado. Lo sumado eso nos daría 4.
2 al cuadrado más 2 al cuadrado, 4 y 4 son 8, raíz cuadrada de 8 sería 2 raíz de 2 o 2,82. Vamos a sacarle el ángulo. ¿Cómo lo hacemos? Con la ecuación. Pero recuerden que la ecuación nos dice que siempre es tangente a la menos 1 de a en y, o en valores en y sobre valores en x. Entonces reemplazamos. A este va a ser sencillo porque el valor en x y el valor en y es exactamente el mismo. Y tangente a la menos 1 de 2 sobre 2. 2 sobre 2 nos da 1. Tangente a la menos 1 de 1 nos da 45. Vamos a hacer exactamente lo mismo para el vector b. El vector b es 2 en y menos 4 en j. Vamos a sacar la magnitud. Ya tenemos el valor en x y el valor en y del vector b. En x b vale 2 y en y vale menos 4. Vamos a sacar la magnitud. Miren que es exactamente la misma ecuación. ¿Qué es lo que va a cambiar? Los valores. Entonces, ¿cuánto vale el vector b en x? Vale 2. ¿Cuánto vale el valor del vector b en y? Vale menos 4. ¿Listo? Y miren que siempre se suma. Y ya saben, cualquier número negativo elevado a una potencia par nos va a dar positivo. Entonces, sería 2 al cuadrado nos daría 4 y 4 al cuadrado, 4 por 4 sería 16 y 16 más 4 nos daría 20. Raíz de 20 sería 2 raíz de 5 o decir lo mismo, 4,47. Sacamos el ángulo porque también nos piden dirección y sentido. Entonces, el ángulo, miren que se utiliza exactamente la misma ecuación. Lo único es que los valores que vamos a utilizar son estos. Y siempre va a ser y, miren que es el valor de y, sobre el valor de x del vector. Siempre va a ser así, y sobre x. Entonces, lo reemplazamos. Valor en y del vector b, valor de x del vector b. Menos 4 sobre 2, eso nos daría menos 2, tangente a la menos 1 de menos 2 nos daría menos 63,43. Entonces, ¿cómo va a quedar el ejercicio? Entonces, recuerden, nosotros estamos sumando a más b, y si sumamos a más b nos va a dar una respuesta. Tenemos el vector a, que es 2 en y más 2 en j. Tenemos el vector b, que tiene valores en x y en y, que sería 2 en y menos 4 en j. Ya sabemos que como a y b dependen de valores en x y en y, la respuesta también tiene que depender de valores en x y en y. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues para allá los valores de la respuesta en x sumamos x con x, es decir, valor de a en x más el valor de b en x, que sería 2 en y más 2 en y. Y lo sumamos y eso nos va a dar 4 en y. Es decir, manzanas con manzanas. Ahora vamos a hallar los valores de las respuestas en y. ¿Cómo hacemos eso? Pues sumando todo lo que tenga y. A en y más b en y. Sumamos. Entonces sería 2 en y menos 4 en j. ¿Por qué menos 4? Porque recuerden que el valor de b en y es menos 4. Aquí podríamos colocarlo en paréntesis y aquí un más. Pero ustedes saben que más por menos nos da menos. Y entonces volveríamos nuevamente a lo que tengo escrito acá. Ahí es un paso que nos podemos saltar. No hay ningún problema con ese pasito ahí. Y entonces sería 2 en j menos 4 en j me daría menos 2 en j. Entonces, la respuesta, ¿cómo nos va a quedar? Pues nos va a quedar 2 en y más 2 en y nos daría 4 en y, más 2 en j menos 4 en j nos daría menos 2 en j. Ahora, ¿cómo sacamos la magnitud de la respuesta? Es decir, ¿cuánto mide esa flecha? Entonces, tomamos la ecuación de magnitud del vector, reemplazamos los valores, ¿cuánto nos dio a en x más b en x? Nos dio ¿cuánto nos dio a en x más b en x? Nos dio 4, que es este de acá, más, que aquí, ¿cuánto nos dio el valor de a en y más b en y? Nos dio menos 2. Realizamos la operación y nos va a dar que la respuesta tiene una longitud de 4,47 metros. ¿Por qué metros? Porque recuerden que tanto el vector a como el vector b está en metros. ¿Cómo vamos a hallar el ángulo de esa respuesta? Con la ecuación. ¿Listo? Tangente al menos 1 de los valores de ese vector en y sobre los valores de ese vector en x. ¿Qué tenemos que hacer? Pues reemplazarlos. ¿Cuánto nos dio la respuesta en y? Nos dio menos 2.
Miren, menos 2, menos 2. ¿Cuánto nos dio el valor de la respuesta en X? 4. Aquí está el 4. Tangente al menos 1. Recuerden que para sacar la tangente a la menos 1 en una calculadora, oprimen una sola vez la tecla Shift. Luego van y buscan la tecla tangente y la oprimen. Y ahí les va a aparecer tangente a la menos 1. Y entre paréntesis colocan menos 2 dividido entre 4. Cierran paréntesis, le dan igual y ahí nos va a arrojar el resultado de menos 26,56. ¿Listo? Vamos a dejar por hoy hasta acá. Sé que es un tema complicado. La próxima clase vemos este ejemplo. Es un poco más complejo. No pasa nada. Ahí vamos a ir despacio para que entiendan lo mejor posible este ejemplo. ¿Listo? Por favor, muchachos, señoritas, vean el video. Está bien explicadito. La próxima clase, de todas maneras, hago un resumen de esto para solucionar dudas. Pero por favor, es importante que vean este video. Espero tengan un excelente día, un excelente fin de semana. Hasta luego.